un establecimiento en general aquí en el departamento de San Pedro. Antes de pasarles nada más a Osvaldo Cáceres y que nos haga el recuento, quiero decirles algo. Eso que ven ustedes ahí, que políticos del departamento de San Pedro se vean envueltos en todo este escándalo, ellos no nos representan. Esos no somos los sanpedranos. Ellos solamente están contribuyendo o hacen que crezca el estigma hacia los norteños. La gente de San Pedro, primero, es muy trabajadora, es muy honesta y sobre todo el departamento de San Pedro es uno de los más excluidos. Estos son narcotraficantes que utilizan el poder que les da la política para mantenerse en sus negocios. No crean, estos no somos nosotros. A mí me ofende, honestamente. Yo soy sanpedrano. Estos no somos nosotros. El común de San Pedro no es así. Ellos utilizan el poder que les da militar en política partidaria, crean vínculos y se mantienen en el negocio. Pero estos se merecen el destierro, por cierto. Bueno, ¿qué pasó, Osvaldo? Y se realizó un operativo que venía siendo de alguna forma procesado por la Secretaría Nacional Antidrogas con la Fiscalía Antidrogas. ¿Cuál es el dato que ellos tenían? Que iba a venir cocaína de Bolivia. El objetivo era agarrar el avión con la carga, por supuesto. Eso es lo más importante siempre en este tipo de operativos. Ahora, ¿qué información ellos manejaban? Y del lugar, cómo operaban y de que la zona estaba blindada precisamente por policía. Tenía protección policial. Pero también ya trabajaron para eludir esa protección policial. La idea es caerle en el lugar. ¿Qué ocurre cuando llegan al lugar que encuentran a 6 personas camufladas? ¿En qué circunstancias se encuentran hablando con los que estaban bajando la carga? Ah, y lo más bajando la carga. ¿Por qué bajando? Del avión. Ah, estaban bajando. Claro, es lo que estamos viendo. Y después iban a llevar por tierra a Brasil. Sí. O sea, ya había aterrizado la avioneta. Ya había aterrizado. Claro, porque el avión no va a ingresar al territorio brasileño. Normalmente lo que hacen es llevar una parte y una parte también queda para territorio paraguayo. Es mínimo, pero también acá tenemos el negocio. Para darle alegría a unos pocos que no distinguen que en realidad los mata. Y sí, y muchas veces utilizan como pago también para los distribuidores internos. Bueno, lo concreto es que los sorprenden a ellos. Pero previa sorpresa se origina un tiroteo que logra la Secretaría Nacional Antidrogas controlar al punto de que terminan rindiéndose los policías. Los policías se identifican como tales y le dicen, nosotros estamos haciendo acá un procedimiento por orden del fiscal Jorge Encina, que es un fiscal de la zona. Obviamente la fiscal Lorena Ledesma, que estaba al frente de la investigación, le llama a su colega y le pregunta. ¿Y qué le dice su colega? Yo no di ninguna autorización para ingresar a una propiedad. Aquí no hay orden judicial de por medio, porque él tenía que haber pedido la orden de allanamiento. Primer hecho. Segundo, hablamos con él en Noticia Central. Mínimo 15 días se requiere para un permiso como este. Claro. Y segundo, trae a colación una nota del 8 de mayo, que le piden autorización para realizar un operativo. Pero él envía las coordenadas a los intervinientes y no coinciden en absoluto con el lugar donde estaba. Había una diferencia de 40 kilómetros aproximadamente acerca de un operativo de vigilancia que debían realizar estos policías, porque estos policías forman parte de la división de inteligencia. ¿Toditos? De la institución. No, algunos eran del GEO también. Pero los que estaban dirigiendo el operativo eran de la división. Ahí está la nota. Ahí está, del 8 de mayo, precisamente. Fíjense que no había un pedido de allanamiento, porque normalmente lo que hacen las instituciones de seguridad es pedir al fiscal que requiera el allanamiento para determinado efecto. ¿Qué es lo que hacen específicamente este tipo de policías? Conseguir toda la información necesaria para entregarla a las autoridades pertinentes y realizar el operativo. Pero ellos estaban allí, en ese sitio. Pero te puedo hacer una pregunta sobre la nota, porque leyéndola no le pide autorización al fiscal, le comunica que van a hacer... Estarán realizando vigilancia, dice, a objeto de comunicar que a partir del día de la fecha, en coordinación con personal de inteligencia departamental, los agentes de GEO estarán realizando vigilancia en carácter preventivo. Claro, pero eso normalmente se hace como una barrera policial, por ejemplo, ellos comunican por nota que van a hacer, no se precisa una orden judicial, sí, es una comunicación fiscal para lo que hubiere el lugar. Hasta allí no hay nada irregular. El tema está que al fiscal le dicen, nosotros vamos a hacer este operativo de vigilancia. Y que las coordenadas no son esas. Espera un poco. Mucho ¿Cómo más. se dice? ¿Puedo ser abogado del diablo? Sí. O sea, ellos
dan cuenta de que sí van a hacer el operativo. Pero 40 kilómetros del lugar donde fueron encontrados. Ellos podían hacer inclusive el operativo y a lo mejor enviaban las coordenadas correctas, pero jamás dijeron que iban a allanar el lugar. Ahí es donde ellos quedan embarrados. Al momento Mucho de entrar más. al Y peor inmueble. aún, el dueño de la estancia fue detenido, ¿verdad? Sí, fue detenido. Ramón Jiménez. Ramón Jiménez, que el primo del es gobernador. El primo del gobernador, Sí. de Carlos Jiménez, Entonces, quien tiene una pelea política con De Clesis. ese es otro factor. Fíjense que hay muchas cuestiones que... Vamos por lo primero, por lo... Voy a terminar. En el hangar de la cuñada de Clesis Sí. encontraron avionetas Sí. que se usaban para el narcotráfico. Tal cual. Bueno, Bueno, siguiendo tu hilo, entonces vamos a decir que Carlos Jiménez era muy crítico también de Eclesis, en ese punto. Porque ya lo había denunciado periodísticamente que estaría ligado al narcotráfico. es más, la bancada de Cámara de Diputados tuvo que salir a defenderle a De Clesis ante los ataques de Carlos Jiménez, porque decía que De Clesis era narco. La lectura que se le da a esta circunstancia es que hubo un pago, Un cobro. un cobro por cobro. parte... Se supone, se presume que del grupo de Eclesis podría haber venido la información. Se supone. Y él mismo hoy lo había El dicho grupo también de De Clesis contó a quién, a la Senat, a la Senat. ¿a cambio de qué? Ahora ni beso nada más gratis. Y podrían ser dos situaciones. Una, pasarle factura al gobernador. Y la otra también ver la situación de la cuñada de Eclesis que sigue imputada, sigue procesada, no puede salir de prisión. Pero la delación premiada no existe en el No proceso existe, pero, judicial paraguayo como en la Brasil. práctica, no, en la práctica se puede llevar a suavizar Y tiene los que ser tipos en penales. el mismo caso también para que... Sí, también. En la práctica se hace también acá. Se Se negocia suaviza por simplemente los tipos penales para que pueda salir de la cárcel. La gente lo quiere salir de la cárcel definitivamente. Lo admitió, lo hablamos hoy también en ABC TV con el gobernador diciendo que esa es una posibilidad que él maneja, pero no quería entrar en polémicas con él, con Eclesis específicamente. Esa es una circunstancia política que se denotó de este operativo, que al final el operativo quedó en segundo plano por eso. Y lo otro tiene que ver con la policía, la forma desprolija con que se manejó y le hizo meter la pata al mismo comandante de la policía. Pero Osvaldo, si el dueño de la estancia estaba ahí, los policías evidentemente pudieron haber ingresado porque tenían permiso del dueño. Claro, pero Eso se puede. Pero Sin los autorice, mismos, si no los necesitan. mismos detenidos, los mismos civiles detenidos le dijeron a los intervinientes que suerte que ustedes vinieron porque ya estábamos cansados de estas personas. Directamente le señalaron de que le estaban extorsionando. Ah, Claro que esta es una situación que van a ir a negar en el momento de declarar, pero eso es lo que escucharon los intervinientes. Ese fue otro hecho sumatorio. Y después las desprolijidades que obviamente sumaron más a todo esto. El comandante de la policía, Walter Vázquez, estaba con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en un acto presidido por el presidente Mario Abdo Benítez, relacionado al tema del grupo Lince, y ahí se genera la información. Entonces, previamente ya había recibido un llamado el comandante Vázquez, diciendo, por parte del director de policía de la zona, diciendo que le informaba que había detenidos, pero que era fruto de una confusión nomás que se generó porque ellos estaban haciendo un procedimiento debidamente comunicado a la fiscalía. ¿Qué hace Vázquez? Le dice, envíame de inmediato el oficio, el pedido, la nota de servicio. Pero en ese lapso de tiempo ya le agarran los periodistas, obviamente los periodistas le iban a consultar sobre esto. Había un tuit previo de Mario Abdo Benítez felicitándole a Senat por el operativo y le responde Vázquez, no, nosotros estábamos realizando un procedimiento en ese lugar, no hay ningún problema. Pero ocurre que después Vázquez recibe la llamada de la fiscal, la Lorena Ledesma, le dice, no. le dice, mira que no, estaban no es- así. no es así como te están diciendo, y ahí ya empieza a pedir la nota de servicio y no le enviaban la nota de servicio, no le enviaban la nota de servicio. Obviamente ya se dio cuenta de que algo irregular estaba pasando hasta que terminan enviándole la nota de servicio al comandante y encuentra esta situación que estábamos viendo, de que no era lo que le estaban pintando sus representantes en la zona y que en la práctica le hicieron meter la pata ante el mismo presidente de la República. Una pregunta. Esta mañana la fiscala decía que la policía, digamos, los que después se identificaron como policías recibieron a la comitiva a balazos. Sí. ¿Cómo explican los policías haber recibido a la comitiva fiscal a balazos si supuestamente ¿Por qué? estaban ahí haciendo un operativo? Y ese es un primer O sea, punto, ese es un primer punto que ya llama la atención en el accionar de los agentes, que ellos pueden decir que eran narcotraficantes que le venían atacando, eso probablemente van a arguir en la defensa, pero ellos sabían que eran agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas los que estaban llegando al lugar, se vieron delatados y probablemente los disparos quisieron tener el efecto de lograr una fuga
del lugar para evitar ser identificados como tales. Finalmente terminan siendo identificados como policías y esta situación le cuesta el cargo al director de policía, le deja mal parado al comandante de la policía, también ante el presidente de la República, nada menos. Se llegó a hablar en un momento de una interna entre policía y Senat. Imagínate, dos organismos dependientes del Ejecutivo. Existía, pero ¿cómo se quiso justificar esa situación? El comandante ya dispuso que se haga una inmediata intervención en el sitio y que mañana a la tarde se presenta un informe completo que seguramente va a hacer llegar al presidente de la República. ¿Y Fiscalía qué va a hacer? Y le va a imputar a estos policías. Y estos policías se van a exponer a 10 años de cárcel, porque van a agarrar una figura prevista en la ley. Sí, Edgar Sosa Melgarejo, la cabeza del grupo, él es oficial, los demás son suboficiales. Él tiene conexiones en la zona de San Pedro, inclusive conexiones políticas, porque él es de la zona. Y eso le permite, a través de las conexiones políticas, le permite trabajar en San Pedro. Son 6 los policías, en un principio se había dicho que eran 7, son 6 en realidad, el séptimo es un vaqueano. Y digo, insisto en esto, se habló de una extorsión, pero la Fiscalía va a ir más allá de eso, le va a implicar en el hecho de que estaban favoreciendo al narcotráfico al extorsionar para liberar la carga. Pelea de políticos, narcotraficantes. Eso no somos los sanpedranos y tampoco el paraguayo. No, utilizan el poder para eso. Bueno, contame lo de Messer antes de irnos. ¿Cómo es lo de la Lo de Messer es así. La revista Bella de Brasil el domingo publica un trabajo de un periodista brasileño que dice que Darío Messer está negociando con la justicia brasileña la posibilidad de entregarse a cambio de una delación premiada. Él sigue perdido en territorio paraguayo. Él está prófugo. Bueno, Villamayor decía en estos días a ABC Cardinal que en realidad no está en nuestro país, sino que en realidad está en Brasil y que de eso te da la pauta que aparece que se está negociando con la Fiscalía de Brasil. Bueno, él va a ir a contar todo. Aparentemente es lo que podría pasar. Estamos hablando de una persona que habría movido más de 1.652 millones de dólares. 1.652 millones de dólares. ¿Cómo son las cosas? Tenés 1.652 millones de dólares y no podés disfrutarlo. No, bueno, no sabemos qué está haciendo, porque él está prófugo, claro. A lo mejor está disfrutando. Pero bueno, pero no está libre. No, libre ante la justicia, no, pero no sabemos dónde está, a lo mejor. Dice que anduvo en Salto. Anduvo por Saltos a fines del año pasado, teniendo orden de captura en nuestro país. En nuestro país se presume que movió más de 100 millones de dólares y las principales operaciones de supuesto lavado se dieron después de que su hermano del arma, Horacio Cartes, asumió como presidente de la República en el año 2013. Se agilizó eso. Hay que decir que si es que él llega a declarar en Brasil, hay que ver cómo se mueven las piezas de ajedrez. Puede darse un caso Odebrecht, que terminó con el suicidio del expresidente Alan García en Perú, ¿verdad? No sabemos qué tipo de circunstancias se puede dar a partir de una delación premiada del doleiro de los doleiros, del cambista de los cambistas de Brasil. ¿Qué información termina entregando? Por ejemplo, de su propio hermano del alma, Horacio Cartes. Supongamos que se presenta ante la justicia brasileña. Paraguay no va a poder pedir su extradición porque Paraguay le canceló la ciudadanía. Cierto. Y Brasil no extradita con nacionales. Cierto. Y él tiene la ventaja allá de que él puede hacer esta delación premiada y beneficiarse con medidas más cortas, con condenas más cortas o con prisión domiciliaria, cosa que en Paraguay no puede ocurrir. En Paraguay debería ser detenido, cumplir acá y después ser extraditado en todo caso. De hecho, la voluntad de Paraguay es extraditarlo. Chao. Sí. ¿Quién me voy a hacer cargo de vos? Bueno, nos vamos, gente. Gracias por elegirnos. El lunes nos reencontramos para instalar otra mesa de periodistas. Un gusto, Mariana Ladaga. Buenas noches. Osvaldo Cáceres. Un gusto, Javier. Buen fin de semana.